Amigo y hermano de Capilla Fidelidad, buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón. Hoy estaremos haciendo la introducción de la carta de Pablo a los Efesios. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor, por las maravillosas verdades que tiene esta carta, Señor. Una carta tan especial, una carta escrita con el corazón tuyo, Señor, puesta en la mano de Pablo para que nosotros podamos disfrutarla, vivirla, Señor, atesorarla, practicarla. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He titulado esta introducción de toda la carta a los Efesios, Caminando en la luz de Jesús. Otro título que se me había ocurrido ponerle, Contra el entenebrecimiento espiritual. Los dos son aplicables en lo que nos revela el contexto de la carta. Quiero decir que la carta la escribe el apóstol Pablo. Se cree que cuando estaba preso en Roma en su primer encarcelamiento. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 28, de los versos 16 al 31. Allí Pablo parecía tener un lugar aparte, parecía vivir con un soldado que le custodiaba todo el tiempo. Nos dice el verso 16 de este Hechos 28. Pero también nos dice en los versos 30 que Pablo recibía visitas y podía predicar el Evangelio. Verso 31 también de Hechos 28. Y qué especial que probablemente en este tiempo Pablo escribe esta carta a la ciudad de Éfeso y a la iglesia de los Efesios. ¿A quién va dirigida la carta? Precisamente a los gentiles, como nos dice la palabra allí en Efesios 2:1. Cuando tú la lees, Pablo nos dice y nos deja ver en el Evangelio que va dirigida a la iglesia de Éfeso, pero particularmente a los gentiles. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero también parecía ser dirigida a aquellos nuevos creyentes o que habían nacido de nuevo recientemente, lo que nosotros o que la Biblia llama los neófitos. Miremos que en Efesios 1:15 Pablo se dirige a ellos de esta manera: por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pero indudablemente el grueso de la carta va dirigido a la iglesia de Éfeso. En el saludo del capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero esto también significa que va dirigida para ti y para mí, porque abarca todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero también los que no. Éfeso era una ciudad cosmopolita, muy ajena a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Allí se practicaba la adoración a la diosa Diana de los Efesios y hay una iglesia naciente que se escucharon, giraron su manera de pensar, dieron ese giro de 180 grados para voltear a mirar el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aplica para cualquier persona, pero indudablemente iba dirigida para la iglesia en Éfeso. En la ciudad de Éfeso vemos como Pablo la visitó por primera vez durante 3 meses más o menos, como nos dice Hechos capítulo 18 del 19 al 21. Allí el Evangelio avanzó a través de Priscila y Aquila, como nos dice este mismo Hechos 18 de los capítulos 24 al 26. Éfeso también es conocida por medio de Pablo como una puerta grande para el Evangelio, según nos dice 1 Corintios 16:9, un lugar en donde se extendió el Evangelio por toda Asia, según nos dice Hechos 19:26, un lugar en donde la iglesia fue establecida y reforzada, según nos dice Hechos 20, de los versículos 20 al 31. Hay muchos bosquejos propuestos para la carta de Éfeso, tiene 6 capítulos y yo he tomado el más sencillo. Del capítulo 1, versículo 3 al capítulo 3, versículo 21, la nueva creación en Cristo Jesús. Del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 6, versículo 20, la vida terrenal en esa nueva creación. Y del capítulo 6, 21 al verso 24, el cierre de la carta. Algo muy llamativo es que pareciese que el nombre de Adefesio nació de una carta escrita a Éfeso y nace de este hablar motivados por el culto de Diana a los Efesios. De ahí nace el término de Adefesio. Otro escritor dice que fue por alguien que se llamaba Hermodoro, que vivía en Éfeso y que hablaba inútilmente, que tenía una gran posición pero una pésima exposición. Otros dicen que simplemente fue cultural y que significaba el hablar en balde. Parece que la teoría más acertada es la primera, que hablaban motivados por el culto de Diana a los Efesios,
y de ahí nace esa palabra adefesio. Me llamó mi atención mucho esta palabra entenebrecer, que creo que es lo que Pablo nos quiere cuidar y nos invita a caminar en la luz de Jesús y estar atentos contra el entenebrecimiento espiritual. Ese entenebrecimiento en la carta o en la guía de la carta lo podemos ver en tres situaciones. En nuestra propia luz y no en la luz de nuestro Señor Jesucristo nos vemos entenebrecidas nuestra mente. Cuando lo hacemos volviendo al liderazgo del diablo o cuando lo hacemos por la dureza de nuestro corazón por la práctica del pecado. Quiero iniciar con lo que nos dice o con lo que vemos cuando caminamos en nuestra propia luz. Está respaldado por Efesios capítulo 1 desde los versos 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vemos que allí había una especie de entenebrecimiento cuando se quería tener ese espíritu de sabiduría de revelación aparte de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y aplica para nuestros días. Tres maneras por las cuales son manipuladas la verdad de nuestro Señor Jesucristo: falsas esperanzas, unas riquezas que no traen gloria a nuestra vida, ni que son nuestro sustento, ni nos llenan, y un poder que termina siendo nada en este mundo. Eso es lo que se nos ofrece. La esperanza en un nuevo gobernante, la esperanza en nuevos regímenes, la esperanza en un nuevo orden mundial, la esperanza en nuevas leyes, nuevas situaciones, pero lo que vemos es un mundo totalmente perdido, ajeno al Señor. La esperanza en ese estímulo a las riquezas y el poder humano. Pero Pablo aquí nos habla del contraste, y el contraste está precisamente en Efesios, el capítulo 1, versículo 13, donde Pablo nos anima a lo siguiente: en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y le he llamado la tríada del entendimiento. Creer en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvación. Ser guiados por el Evangelio y bajo el poder del Espíritu Santo nos hablan estos versos del capítulo 1, versículo 13. La tríada del entendimiento. De allí no podemos salir, amigo y hermano, si usted quiere tener entendimiento en el Señor y caminar en la luz de nuestro Señor. Una segunda manera como puede ser entenebrecida su mente es que usted vuelva al liderazgo del diablo. Mire lo que nos dice Efesios 2:2. Conforme al príncipe en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo trabaja el diablo con estas verdades a medias, con estos estímulos a la carne y haciéndonos creer que por nuestras obras podemos llegar a agradar a Dios independiente de buscar a nuestro Señor Jesucristo? Es absolutamente falso, y así trabaja el sistema. Un ejemplo sencillo es cómo trabaja con nuestros jóvenes y nuestros muchachos, vendiéndole la idea que teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio es amor, cuando la palabra muestra todo lo contrario, lo llama fornicación, lo llama delitos y pecados. Y nosotros debemos tener el liderazgo del Señor. De hecho, aquí está el contraste. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura es poema y se refiere que somos su poema, creados en el Señor con obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué contraste tan especial, y no en el liderazgo del diablo. Y la tercera manera como nosotros podemos ser entenebrecidos es por la dureza de nuestro corazón ante la práctica del pecado. Efesios 4 del 17 al 19 nos habla de esto aquí en esta carta y nos dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
La dureza de corazón empieza por el orgullo, hermanos. ¿Y cuál es el contraste? Efesios 4, 22 a 23, Pablo nuevamente nos lo dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero usted podrá preguntarse, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo de qué hacer? ¿Qué hacer para poder tener esta vida en luz? Para poder tener una vida no entenebrecida, una mente no entenebrecida. Y son 3 disposiciones individuales y 3 disposiciones colectivas. Las disposiciones individuales nos las presenta esta misma carta. Sea imitador de Cristo. Nos dice Efesios 5:1. Ame con ese amor sacrificial. Entréguese al Evangelio, al Señor y a obedecer su palabra. También camine en santidad y pelee por esa santidad. Nos dice Efesios 5:3. Y llénese del Espíritu Santo. Nos dice Efesios 5:18. Solo voy a leer el 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y así es como el Señor nos llama, de manera individual, tomar estas decisiones diarias para poder pelear esta batalla en luz. Y de manera colectiva también hay que tomar unas decisiones. Nos dice el capítulo 6, versículo 1. El capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros. Está hablando del matrimonio. Cada uno es de su rol, pero dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es lo primero, tener temor de Dios para poderse someter al otro, y cada uno en el rol del matrimonio. Habla también de ese rol de padres a hijos y de hijos a padres. Efesios 6:1. Sométanse los hijos a los padres en el Señor. Y los padres con los hijos en el capítulo 6, versículo 4. Criadlos en disciplina y amor. El otro rol es de los siervos y los amos. Nos dice que no, en Efesios 6:5, no sirviendo al ojo, sino a Cristo. Y a los amos en el verso 9 de este versículo 6, como si el Señor mismo estuviera allí, sabiendo que el Señor está en los cielos. ¡Qué especial! Ahora, ¿cómo va usted a tomar estas decisiones individuales y colectivas? Nos habla de algo espectacular, y es la armadura de Dios, explicada en Efesios 6, de los versos 10 al 18. Espero que este abrebocas de lo que veremos en Efesios haya traído gozo a su corazón, haya tenido esa verdadera emoción por estudiar esta carta, ese verdadero interés genuino, esa verdadera sed por lo que Dios tiene para hablarnos. Y quiero terminar como termina Pablo en Efesios 6:24 con este espectacular despedida. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Señor, no queremos servirte de una manera religiosa. No queremos estar en luz y cuidarnos del entenebrecimiento del mundo de una manera religiosa. Queremos hacerlo por esta motivación, el amor hacia ti, Señor, la gracia que tú nos has dado, amar tu gracia con amor inalterable, como se despide Pablo, Señor, para poder vivir en luz, Señor, cuidándonos del entenebrecimiento que puede traer pensar que podemos tener una luz propia sin depender de ti, de tu palabra, de creer en ti y de tu Espíritu Santo. Creer que podemos volver al mundo sin que nos afecte, Señor. Somos criaturas nuevas, somos tu poema, hechura tuya, Señor. O creer que también podemos nosotros tener un liderazgo o tener esa dureza de corazón con la práctica del pecado y que no nos afecte, Señor, estaremos entenebrecidos. Cuando el contraste es que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y tomar el nuevo hombre. Ayúdanos, Señor, a entender esta carta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maravillosa semana para todos.